En el tercer trimestre del 2015 caen en un 62% las ganancias de Ecopetrol con respecto al mismo periodo del año pasado. Las FARC se comprometieron a entregar los restos de las personas que murieron en su poder, asegura el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo. Soldados liberados por el ELN narraron la angustia y el terror que vivieron durante la emboscada en la que murieron 12 de sus compañeros en Boyacá. Desde Manila, Filipinas, donde participa en el Foro Económico Asia-Pacífico, el presidente Santos rechaza solicitud del fiscal general de revisar indultos y amnistías a miembros del M-19. Asegura que es inoportuno porque se prestan para malas interpretaciones. Investigaciones de la Fiscalía permiten capturas por fraude y desfalco a contratos del ICBF en La Guajira. Nuevo accidente aéreo deja 3 personas muertas en Acandí, Chocó. No hay enfrentamiento ni distanciamiento entre el presidente Santos y el vicepresidente Germán Vargas Lleras, asegura en CMI el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Una Colombia dormida vio como Argentina jugaba en Barranquilla. Peckerman reconoce que se jugó mal contra Argentina. Ecuador imbatible. Vence a Venezuela y es primero en eliminatorias. Uruguay golea a Chile y se coloca segundo en la tabla. La nueva señorita Colombia nos habla de lo que significa su triunfo para su departamento y de sus orígenes en Quibdó. Al final de la emisión los esperamos con ella desde un rincón dedicado a la cultura del Pacífico en Bogotá. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Suprema en riesgos de parálisis. 2. Recepción de emperador al maestro Botero en la China. 3. El presidente de Ecopetrol y su apodo. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Se desploman las utilidades de Ecopetrol. La compañía reportó un descenso del 62% en las ganancias. La oleada terrorista del inicio del año, el cierre de la frontera con Venezuela y la caída en los precios del petróleo provocaron este resultado. La situación económica del sector petrolero hizo que para este tercer trimestre del año las ganancias netas atribuibles a los accionistas de Ecopetrol fueran de 654.000 millones de pesos, cifra que tuvo una reducción del 62% con respecto al mismo periodo del año pasado. Las ganancias netas también presentaron una reducción del 53%, pasando de 1.8 billones de pesos entre julio y septiembre del 2014 a 886.000 millones de pesos en el mismo trimestre de este año. El presidente de la compañía, Juan Carlos Echeverry, señaló que la situación se presentó por un entorno complejo dado los menores precios del crudo y los ajustes de inversiones, y señaló que la empresa ha venido reinventándose para hacerle frente a esta nueva realidad. De otra parte, el comisionado de paz Sergio Jaramillo aseguró que las FARC se comprometieron a entregar los restos de todas las personas que murieron en cautiverio en su poder. Sergio Jaramillo, también integrante del equipo negociador del gobierno, aseguró además que la búsqueda de personas desaparecidas debe convertirse en una propuesta nacional y que la agencia encargada para tal fin se pondrá en marcha una vez se firmen los acuerdos de paz. Y las FARC por su parte se comprometió a entregar restos de personas que hayan muerto en su poder. Se trata de unos primeros casos, eso es un tema muy difícil. Por su parte, el director de Medicina Legal dijo que tras su viaje a La Habana se determinó iniciar la exhumación en varios cementerios del país donde se presume hay desaparecidos civiles y miembros de la fuerza pública. Se acordó avanzar rápidamente en la exhumación de cementerios de Cimitarra, que lo estamos exhumando en este momento, del cementerio de La Plata, Huila y el cementerio de Yarumal. El alto comisionado aseguró finalmente que una vez se firme la paz aumentará el número de desaparecidos en el país. Y en Medellín, un grupo de mujeres víctimas del conflicto denunció el asesinato de varios representantes de víctimas. Piden mayor protección. La denuncia se conoció durante un encuentro de mujeres líderes víctimas de la violencia de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre. Yolanda Perea asegura que en menos de una semana han sido asesinados 5 líderes. La más reciente fue Nora Ciro la noche del 16 de noviembre. En menos de 8 días van tantas víctimas y vemos que nos están cohibiendo la participación porque nos atacan directamente. Tenemos compañeros que le dieron 24 horas ayer para que salieran del territorio. Dicen que les han enviado amenazas con panfletos y que no reciben protección especial para su seguridad. Nosotros andamos sin ninguna, la única protección que nosotros tenemos es la de Dios. Se estima que en el país hay cerca de 7 millones de víctimas, 1 millón de ellas están en Antioquia. En un corto diálogo con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, los 2 soldados liberados por el ELN recordaron las horas de terror que vivieron durante la emboscada de la guerrilla en la que murieron 12 de sus compañeros en Boyacá.
Esta noche los soldados fueron visitados por sus familiares en el Hospital Militar de Bogotá, donde permanecerán 2 días más, aunque sus condiciones de salud son aceptables. En ese combate tan terrible, ¿no? Fue muy duro, ¿no? Por los compañeros que cayeron, por nuestros secuestros, infinidad de cosas que le pasan a uno de la mente, como ganas de volarse. Así empiezan a recuperar la normalidad de sus días los soldados Andrés Felipe Pérez y Cleider Antonio Rodríguez. Pese al sufrimiento de 21 días y el recuerdo del violento ataque del ELN, hoy, como muchos colombianos, estuvieron pendientes de la Selección Colombia. ¿Cuál es el marcador pues hoy? Okay. 2-0. ¿Ganando nosotros? Claro. El gobierno destacó la liberación y exigió la pronta entrega de un civil que sigue en poder del ELN en norte de Santander. Después de haber sufrido no solo un terrible combate, mortal para la mayoría de sus compañeros, con alevosía por parte del Ejército de Liberación Nacional. En los próximos días los soldados deberán declarar sobre los supuestos errores de sus superiores inmediatos que habrían facilitado el ataque de la guerrilla. Las FARC señalaron al gobierno de retrasar las negociaciones en La Habana. En un comunicado, el comandante de esa guerrilla, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, asegura que el acuerdo final es posible. Sin embargo, afirma que hay preocupación porque del lado del gobierno habría una intención de ralentizar las conversaciones. El jefe guerrillero asegura que se volvieron frecuentes los aplazamientos y las disculpas para no cumplir con los ciclos en La Habana y advierte que no sería justo echar por la borda los logros alcanzados durante el proceso si por alguna razón el 23 de marzo aún no hay acuerdo final. En Manila, Filipinas, en donde participa en el Foro Asia-Pacífico, el presidente Juan Manuel Santos respondió a alias Timochenko y dijo que el gobierno no está obstaculizando los avances en el proceso de paz. Informe de la enviada especial Francis Sepúlveda. Muy buenas noches. Mire, el presidente Juan Manuel Santos aquí en Manila, Filipinas, donde participa en el Foro Económico Asia-Pacífico, APEC, le respondió a esa carta que está circulando en redes sociales de alias Timochenko, donde asegura que se volvieron frecuentes los aplazamientos, los pretextos y las disculpas por parte del gobierno para no cumplir los ciclos y las sesiones del modo esperado. El presidente Santos dijo primero que esto no es cierto y segundo que no va a responder o prestar atención a lo que se dice fuera de la mesa de negociación. Acordamos una fecha, 23 de marzo, eso no fue una decisión unilateral, fue una decisión acordada con las FARC. El presidente Santos también destacó que Colombia es el único país invitado fuera del Foro Económico Asia-Pacífico APEC y que los 21 miembros de este grupo le han manifestado también esa buena disposición para que nuestro país entre a este grupo. Yo diría que todos los países están haciéndolo hoy por Colombia, no solamente los de la Alianza del Pacífico, porque todos nos han dicho que están muy interesados en que Colombia entre. Esta es la información desde Manila, Filipinas, con la cámara de Matías Álvarez, Francimilena Sepúlveda, CMI La Noticia. 2 investigaciones de la Fiscalía permitieron la captura de 14 personas que estarían presuntamente vinculadas con un millonario desfalco a través de contratos para la desnutrición de niños en La Guajira. Entre ellos, algunos convenios celebrados por Bienestar Familiar en Riohacha. El fraude supera los 30.000 millones de pesos. Según la investigación, se presentaron cobros fraudulentos y malversación de recursos en 2 contratos celebrados entre la Fundación Un Mejor Vivir con el ICBF para la atención de 27.000 niños y madres gestantes en La Guajira. No existen todos los niños destinatarios, hay un faltante significativo en los niños. ¿Qué más encontramos? Que hay un sobrecosto en los alimentos que le estaban dando a los niños. El desfalco en Riohacha habría superado los 10.000 millones de pesos. Se lograron obtener 7 órdenes de captura, ya capturamos a 3 de ellos y los 3 tienen medida de aseguramiento. Una segunda investigación estableció que en el municipio de Albania se dieron 2 contratos para la prevención de la mortalidad infantil en los que se contrataron a obreros, mecánicos y electricistas. Además, el dinero se habría destinado para financiar campañas políticas. 11 personas fueron capturadas. Un nuevo accidente aéreo se presentó en el Chocó. Una avioneta con 8 tripulantes se estrelló contra unas viviendas al momento del despegue en Acandí. En este año se han presentado 11 accidentes de pequeñas aeronaves. Sobre las 10 de la mañana, la avioneta con matrícula HK4981G despegó del municipio de Acandí, Chocó, con 8 deportistas de la selección antioqueña de béisbol. A los pocos segundos cayó sobre una iglesia evangélica. El vuelo tuvo algún imperfecto técnico y cayó a menos de un minuto en el barrio Miramar contra una iglesia cristiana. En él murió instantáneamente el piloto. Además del piloto, murió Jordan Gávez, un destacado deportista que había logrado ficharse en Estados Unidos. Fue el primer beisbolista firmado en una organización del béisbol
de Estados Unidos, jugó con los Piratas de Pittsburgh. Pasamos la noche, como hasta 11 de la noche juntos, hablando de lo que había sido el torneo, de lo que quería hacer, de lo que venía en su vida. En lo corrido de este 2015, con este hecho, ya se han presentado 13 accidentes aéreos que han cobrado la vida de 47 personas. La Procuraduría y la Dirección General Marítima presentaron un preocupante informe sobre ocupación ilegal de predios en zonas costeras, principalmente las playas. Cada año este tipo de apropiaciones aumentan un 5%. Según el informe, actualmente hay más de 30.000 casos registrados de ocupaciones ilegales en zonas costeras y marítimas, principalmente playas. Lo más preocupante es que cada año estas ocupaciones crecen 5% y solo el 1% de todos los predios logran ser recuperados por el Estado. Más o menos 12.000 familias que están viviendo en esos sitios. En el Pacífico pues hay un tema social muy fuerte, pero también para el Caribe ya hay ocupaciones ya de personas que están haciendo unas inversiones de gran importancia. La Procuraduría y la Dirección General Marítima unirán fuerzas para combatir estas ocupaciones, pues además hay 100.000 predios sin titulación en el país, lo cual dificulta la tarea. Los rumores sobre un presunto enfrentamiento entre el presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente Germán Vargas Lleras no son ciertos, según declaración afirmaron fuentes del gobierno. Pues precisamente para tener una versión oficial sobre el tema, en estos momentos se encuentra el periodista de CMI Carlos Ruiz con el ministro del Interior Juan Fernando Cristo. Carlos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, en el mundo político colombiano hay mucha especulación sobre un presunto enfrentamiento entre el presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Una voz autorizada, la del ministro del Interior Juan Fernando Cristo. ¿De verdad hay ese enfrentamiento? No hay ningún enfrentamiento, son simples especulaciones. Aquí hay un equipo cohesionado del gobierno liderado por el presidente Santos, con el gabinete a la cabeza, con el vicepresidente trabajando con todo el gobierno nacional. Lo demás son simples cuentos y anécdotas de la cumbre de gobernadores de Villavicencio. Ministro, mañana el plebiscito por la paz. Vamos a votar mañana, esperamos que el Senado y Cámara, las comisiones conjuntas, acompañen la propuesta del plebiscito especial para la paz, para que los colombianos el año entrante puedan votar con un mecanismo excepcional como el del plebiscito, sí o no a los acuerdos de paz. Son los primeros y únicos acuerdos de paz en la historia de Colombia en el cual los ciudadanos van a poder participar directamente. Muchas gracias. Es la primera voz oficial que se escucha para desmentir un presunto enfrentamiento entre el presidente Santos y el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Con Carlos Ruiz desde el norte de Bogotá, CMI, La Noticia. Exdirigentes del M-19 le pidieron hoy al presidente Santos que a nombre del Estado colombiano cumpla la palabra acordada en las negociaciones de 1990 que permitieran la desmovilización de ese grupo guerrillero. En un mensaje que enviaron al jefe del Estado firmado, entre otros, por Antonio Navarro, Pera Grave, Oti Patiño y Ebert Bustamante, los exguerrilleros recuerdan que hace 25 años el Estado y el M-19 firmaron un acuerdo de paz, pero subrayan que fiscal y procurador plantean ahora reabrir procesos judiciales en su contra, lo cual implica el incumplimiento de lo acordado, según reza la comunicación. Agregan que los desmovilizados del M-19 han sido fieles a los compromisos y les dicen al presidente Santos que, como él reiteró hace poco su apoyo a la paz de 1990, esperan que esa palabra se cumpla. La producción de la industria colombiana reportó un crecimiento del 2% al cierre de septiembre, según reveló el DANE. Durante los primeros 9 meses del año, la producción industrial cerró en terreno positivo con una variación de 0,1%. De igual manera, el personal ocupado por la industria manufacturera aumentó. En septiembre, las cifras para la industria mostraron una tendencia positiva al registrar un crecimiento del 2%. Según el DANE, 21 actividades de las 39 que mide la encuesta aumentaron su producción. Las más destacadas fueron la de elaboración de bebidas, fabricación de productos minerales no metálicos, elaboración de aceites y fabricación de productos plásticos. Las industrias de refinación de petróleo y mezclas de combustibles registraron comportamientos negativos. En carta enviada al Ministerio de Comercio, el Banco de la República aseguró que el Tratado de Libre Comercio firmado entre Colombia y Corea no es inconstitucional y no afecta la autonomía del emisor. La carta firmada por el secretario de la Junta Directiva del Banco de la República advierte que el Tratado de Libre Comercio con Corea no limita la autonomía constitucional del emisor. El anexo 8C del TLC con Corea se encuentra ajustado a la Constitución política.
En la misiva, el Banco de la República señala a la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio que dicho acuerdo no le resta independencia para ejercer autoridad en temas como la restricción a los pagos internacionales y movimientos de capitales. No limita ni afecta las competencias que le otorga la Constitución y la ley. El emisor advirtió además que nunca se ha manifestado en contra de la conveniencia de este tratado. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 3,48% a 1.112 puntos. La empresa de energía de Bogotá fue la acción que más subió, con 6,51% a 1.800 pesos. Dividendo en acciones preferenciales, Corfi Colombiana fue la que más bajó, con 11,14% a 31.100 pesos. La acción más transada de la jornada fue Preferencial Bancolombia, al movilizar 22.000 millones de pesos. El precio del dólar inicia la semana con una leve baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.069 pesos con 24 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 2.820 pesos y la venden en 2.850 pesos. Un euro cuesta 3.274 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 18 centavos. El azúcar se transó en 14,78 centavos de dólar. El barril de petróleo WTI se cotizó a $41 con 12 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.325 pesos. A propósito de la revelación de Charlie Sheen de su contagio de VIH, quisimos hablar con un experto para saber qué significa hoy ser cero positivo. Después de comerciales abordaremos el tema y de la mano de la mamá de la nueva señorita Colombia conoceremos un poco más de esta hermosa chacuana. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el restaurante Rey Guerrero, un rincón del Pacífico en el norte de Bogotá, porque hoy un departamento de esta región es nuestro protagonista, el Chocó. Un lugar de exuberancias naturales, pletórico de riquezas humanas, de colores, de sabores, pero también un departamento olvidado en el tiempo, pero que hoy cuenta con una embajadora ante el país y el mundo, la nueva señorita Colombia, Andrea Tovar, de quien intuimos hará un excelente trabajo. Hoy ella, quien ha devuelto a su departamento luego de 14 años la corona, hizo su primera aparición como soberana de la belleza nacional en Cartagena. Y ahí tuvimos la oportunidad de hablar con su madre, quien nos contó de su recorrido para llegar a la corona. Yalis Andrea Tovar Velázquez, quien luego de 14 años le regresó el título de señorita Colombia al departamento de Chocó, es una estudiante de diseño industrial y producción de imagen fotográfica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Hija de un médico y una mujer administradora de empresas, vivió buena parte de su infancia y adolescencia en Quibdó para luego trasladarse a Bogotá e iniciar sus estudios universitarios. La niña normal hizo su primaria en el Colegio Catalina y parte de su bachillerato en el Instituto Integrado de allá, y ya posteriormente se fue para Medellín, que terminó el bachillerato en Medellín. El camino hacia la corona no fue nada fácil, no contó del todo con el aval y el apoyo de las autoridades de su departamento, y tras intentarlo por segunda vez consecutiva, logró ser la representante del Chocó y además llevarse la corona. Sé que con este título puedo ayudar a mucha gente y es mi meta. Tengo un compromiso gigante con mi país y con mi identidad. Se define como una joven divertida y alegre, disciplinada e inteligente, que no le tiene miedo al que dirán ni a los obstáculos que presenta el destino. Con 22 años y 1,79 de estatura, siempre encabezó el selecto grupo de favoritas con sus medidas 86, 68, 97. Hoy una noticia conmocionó al mundo del entretenimiento. La confesión del actor Charlie Sheen de que es portador del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, desde hace 4 años. Su motivación para hacerlo público fue liberarse de una cadena de extorsiones de la cual ha sido víctima y por la cual él mismo asegura ha perdido millones de dólares para mantener su secreto. I'm here to admit that I am in fact HIV positive. And I have to put a stop to this onslaught, this barrage of attacks and of sub-truths and very harmful and mercurial stories that are about.
Así lo confesó el actor de 50 años en el programa Today de la cadena NBC. Su vida disipada de excesos y su sexualidad escandalosa en pasadas ocasiones lo habían puesto en el ojo del huracán. Según el portal de noticias TMZ, varias mujeres preparan su demanda contra Shin, pues aducen que tuvieron relaciones sexuales con él y este no les informó de su estado de salud. Sus más recientes exesposas, Denise Richards, madre de 2 de sus 5 hijos, y Brooke Mueller, madre de sus gemelos, aseguran estar bien. Por su parte, Shin ha dicho que siempre ha sido honesto con sus parejas sexuales. Según TMZ, en la última analítica de Shin, los niveles del virus en su sangre son indetectables. Esto quiere decir que el nivel es muy bajo, o sea que si se hacen las pruebas lo determinan como indetectable, o sea que tiene una cantidad muy pequeña. ¿Y cómo será la vida de Shin ahora? En este momento, vivir con el VIH se considera tener una infección crónica controlable. Sigue siendo mortal si no se toma el medicamento, pero la persona puede vivir con muy buena calidad de vida, teniendo una vida completamente normal por mucho tiempo. Siempre había pensado que hacerse la prueba del VIH era difícil y costoso. Hoy descubrí que en lugares como la Liga de la Lucha contra el SIDA es gratuito y que además se entrega en 15 minutos el resultado. Por eso con mi equipo decidimos hacérnosla. Practicarse la prueba y siempre usar condón son imperativos. Hoy vale la pena recordarlo. Una de las ciudades que mejor decora e ilumina de Navidad en Colombia es Medellín. Este año la capital de la montaña convertirá sus calles en un carnaval de luces. El alumbrado tiene conciencia por el ahorro de energía, por eso este año reducirá 1 hora debido al fenómeno del Niño, es decir, irá desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Serán 31.000 bombillas LED ahorradoras las que darán luz a Plaza Mayor en Medellín. Entonces nos vamos a encontrar una escena del aseo, que es la que tenemos aquí detrás, una escena de servicio del gas, una escena de servicio de telecomunicaciones, de energía y otra de aguas. Esta escena, la del aseo, es una de las más ecológicas, pues fue elaborada con botellas PET, CDs, tapas y otros elementos reciclados. Hoy me despido desde el restaurante Rey Guerrero en el norte de Bogotá, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Suprema en riesgos de parálisis. 2. Recepción de emperador al maestro Botero en la China. 3. El presidente de Ecopetrol y su apodo. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Suprema de Justicia está al borde de paralizarse, con todos los graves efectos que eso supone. Explico por qué lo digo. La Corte está integrada por 23 miembros, de los cuales 5 se han ido por periodo cumplido y no han sido reemplazados. Los magistrados de la Corte Suprema son elegidos por la misma Corte, de los listados que entrega el Consejo Superior de la Judicatura. El asunto es que 2 de los actuales magistrados se van pronto. El doctor Gustavo López Algarra en diciembre y el doctor Leonidas Bustos, su actual presidente, en febrero. Quedarán entonces 16 miembros. Y como 16 equivale a las 2/3 partes de la Corte, las votaciones que requieran esa mayoría, como es el caso de la elección del fiscal general, quedarán virtualmente bloqueadas porque cualquier candidato requerirá unanimidad. La Corte está estudiando la posibilidad de reformar el reglamento para que las 2/3 partes se apliquen sobre magistrados actuantes, es decir, los 18 que hay y no sobre el número total de miembros de la corporación, es decir, 23. Con esa fórmula, las 2/3 partes equivaldrían a 12 magistrados. Esa fórmula destrabaría las elecciones que requieren esa mayoría, incluyendo las de ellos mismos. 2. La China se rindió literalmente a los pies del maestro Fernando Botero. El escultor, pintor y dibujante colombiano fue recibido como el más ilustre visitante a 3 días de que se inaugure su exposición en Beijing. La llegada del maestro Botero al Hotel Changri se convirtió en todo un acontecimiento. En todas las pantallas del hotel habían imágenes de las obras del gran pintor. Incluso el chef del hotel elaboró unas galletas con figuras de las esculturas del maestro, que fueron empacadas en cajas especiales
y distribuidas entre los huéspedes. Los hijos del maestro Botero, Fernando, Lina y Juan Carlos, y su esposa, Sofía Bari, quienes lo acompañaban, quedaron asombrados ante la recepción general a Botero. Todo indica que la última serie de Botero, denominada Las Santas, expuesta en Beijing, será una de las más visitadas por el pueblo chino en toda su historia. 3. En Colombia existe la costumbre de llamar con apodos a la gente. A un grupo de senadores de Córdoba les dicen los ñoños. Al senador Gómez le dicen pote. A Valderrama, el pibe, etcétera, etcétera, etcétera. En Ecopetrol se ha hecho famoso el nombre del doctor Eche. Se trata de un sobrenombre con doble aplicación. Una es obvia, el apócope, es decir, doctor Eche para abreviar Echeverry. Y la segunda interpretación es más original. Resulta que el presidente Echeverry ha tenido que retirar de la empresa a decenas de empleados, funcionarios y contratistas debido al desplome del petróleo que tanto afecta a Ecopetrol. Ese es el doble origen del apodo del doctor Eche. Eche, 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 Eche. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista hecha en Pregunta Yamid a Adrián Magnoli, ¿usted cree que después del partido de hoy el técnico José Pekerman debe continuar al frente de la Selección Colombia? Sí, 75%. No, 25%. Hasta aquí las noticias. Nos vemos mañana en CMI y no se muevan, que ya viene hashtag.